Hola, buenas, soy el Gran Maestro Baralonso y os vengo a presentar la siciliana O'Kelly. La siciliana O'Kelly realmente ha sido una defensa que he añadido en los últimos años en especial y ha sido una que ha tenido bastante sentido un poco por cómo he ido jugando todas las sicilianas. Yo, por ejemplo, en su tiempo he jugado Najdorf, que es muy principal, mucha teoría, mucho estudio, y también he jugado sicilianas bastante secundarias, como por ejemplo, no sé, fue la famosa La Bourdonnais, que bueno, es bastante ya no se puede jugar mucho. He jugado también KF6 aquí. He jugado básicamente cosas bastante secundarias y siempre me ha interesado un poco este camino, ¿no? Sí que jugué en Idol al principio, pero también jugaba muy secundario. Y entonces la O'Kelly vino hace un tiempo porque tenía bastante sentido a nivel por varios motivos. Primero, la siciliana es muy buena. En general, cuando te hacen secundarias, ya tienes una partida bastante combativa y es bastante más ambiciosa. Luego, yo soy un jugador, como ya conocéis mucho, principalmente de Caro-Kann y de E5. Entonces, si el blanco decide que no quiere jugar mucho contra Caro-Kann y E5, pues a veces puede ser muy técnico. Entonces, la siciliana es una manera de tener una posición un poco más ágil. Esto por lo que hace a nivel personal. Luego, con mis alumnos me he dado cuenta que la O'Kelly realmente también cumple esos principios y que es bastante sencilla para todos los niveles y sobre todo que al principio tiene una curva bastante buena porque la gente en general no se prepara contra la O'Kelly, no tiene mucha experiencia, si se prepara algo muy concreto y, y siempre son estructuras distintas que vale, ya te sabes hasta un punto, pero luego tu rival ya sabe un poco menos que tú. ¿Cuál es el sentido de la O'Kelly? Porque aparentemente estamos poniendo un peón en A6 y le están pasando muchas cosas en el centro. Una de las principales claves de la O'Kelly es que tras D4, que esto lo veremos en el capítulo de la abierta, caballo por KF6, KF3, aquí tenemos un poco lo mismo que sería una Najdorf, pero una de las principales claves es que este alfil va a salir directamente, ¿vale? Ahí, por ejemplo, es muy habitual que si en función del nivel en que estéis os hagan alguna partida E5 y bueno, este es el truco más, más básico de la O'Kelly, por decirlo así. Mientras da más jaque nos comeremos el peón y luego simplemente haremos E6 y tenemos un buen búnker de peones que quedamos con ventaja, ¿no? Entonces, como el blanco no puede reaccionar con E5, pues tenemos espacio para reaccionar directamente con E5. Aquí el blanco tiene varias salidas, pero en general no hay ningún problema con ellas. Hay, por ejemplo, tras F5 que intenta buscar esta casilla de 6. Esta, por ejemplo, es muy habitual también online. Podemos jugar D5. Y aquí, pues bueno, el blanco tiene también diversas opciones, pero por ejemplo, y a mí me interesa muchas veces la opción más fácil de hacer, la opción más truquera, la que quizá os hagan primera, la que destaque para el rival, por ejemplo, alfil G5, siguiendo con un desarrollo bastante crítico, tocando de 5. Y aquí, pues, por ejemplo, cae de 5 que aparentemente pues, está clavando a este caballo. La gente le suena de la siciliana Sveshnikov o la Pelican, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, alfil por F5 simplemente gana pieza. Que, bueno, no puede defender este caballo de 5. Y si caballo por peón por, tocaremos el alfil, ¿no? Esto es uno de los principales motivos por los cuales la O'Kelly a nivel de iniciación funciona muy bien, porque varios de los principios que funcionan en otras aperturas, como jugar así con blancas, contra todas las demás sicilianas, si os vais a pensar, siempre juega así el blanco. Pues aquí es malo. Aquí realmente el blanco, bueno, no es malo técnicamente, pero sí que el negro ya iguala prácticamente muy fácil y nos quedamos con posiciones muy interesantes. Ahí, por ejemplo, lo más habitual es que os hagan caballo B3, que os saquen el caballo por aquí porque también es lo más similar. Y aquí la principal diferencia es que vamos a jugar con alfil B4. Entonces, las claves de esta estructura, que bueno, también ya se verán como tenemos partidas modelo, que complementarán bastante bien todo lo que os explicamos por aquí. Por ejemplo, una de las ideas más conceptuales es que cuando el caballo ya pueda salir, pues nos lo capturamos y luego vamos a buscar esta estructura. Vamos a trabajar esto. Entonces, esto tenemos misma estructura que una Najdorf, pero este alfil que muchas veces la Najdorf lo quiere sacar por aquí o por aquí, os lo digo por experiencia, o muchas veces te lo quedas, te lo comes y no sirve para nada, pues aquí lo hemos sacado por fuera. Entonces, esta es básicamente el principio de la estructura. Aquí, por ejemplo, iríamos a presionar este peón de C4, este caballo que también está raro, este alfil que está atrapado, ¿sí? Y, por ejemplo, pues bueno, también una de las cosas que me gusta bastante de este curso es fomentar un poco la flexibilidad, porque la O'Kelly tiene
muchas opciones, ¿no? Porque al final estamos haciendo A6, no estamos tocando nada. Entonces, por ejemplo, en esta posición, como no podemos hacer calle D7, haremos calle C6, el blanco quiere abrir todas sus piezas, entonces vamos a jugar D5. Y aquí de golpe le van a quedar esas piezas mal, cuando tenía a este alfil quizá lo tendrá bien, pero estas piezas tendrán mal. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay muchas situaciones en que tendremos que utilizar esta plasticidad de irnos adaptando un poco al juego del rival. Esa es una de las principales gracias de la O'Kelly. Y también nuestro rival tendrá que adaptarse a nosotros, en el sentido que podemos jugar de muchas maneras variadas, ¿no? Esto es un poco la primera línea, un poco más, más principal, que os harán la mayoría de veces. Luego también, como estuve haciendo un speedrun en mi canal de Twitch, y desde 1200 hasta 2200 o así, la gran mayoría de partidas me hicieron alfil C4. Y era como, bueno, era un concepto curioso, porque, no sé, no, claro, yo tampoco lo sabía, tampoco hace tiempo que no juego en esos delos. Entonces, pues simplemente hacer E6 va a ser una tónica bastante habitual en este curso. Y bueno, y aquí, por ejemplo, pues si nos dejan ganar espacio y luego sacar las piezas, por ejemplo. No. Lo que quiero decir también es que este A6 muchas veces es una jugada que nos abre puertas a lo que puede hacer nuestro rival, nos abre puertas a pensar, bueno, si juega esta, haremos B5, si juega esta, jugaremos con E6. Uno de los principios básicos por el que se rige todo el curso es, si el caballo va a C3, haremos B5, porque así ese caballo, digamos que está en tensión. De hecho, se aplica en todos los casos. Y si el blanco demora caballo C3, pues no haremos B5. Por ejemplo, un ejemplo muy básico sería la Lapín, ¿no? La Lapín diferida, que es una de las variantes más habituales contra... que es una variante más habituales contra la O'Kelly, porque muchas veces el blanco dice, bueno, hago una Lapín y tengo un tiempo de más. Claro, aquí hacer B5 no tendría mucho sentido, porque al final tenemos... nos ganan todo el espacio del centro y sobre todo el problema de hacer B5 sin caballo C3 es que muchas veces van a aprovechar y nos van a atacar este punto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, sí que transponemos a opciones de la Lapín que el negro juega a 6. Esto tiene una parte mala y una parte muy buena. Por ejemplo, yo hace literal una semana gané una partida clásica con negras contra unos 400 y realmente la idea era bastante sencilla, que yo quiero sacar un poco las piezas y en función de cómo juega el blanco, pues ya intentar adaptarme. ¿Cuál es la virtud respecto a la pin más normal del blanco? Que el blanco tiene ambición, que el blanco tiene más proyección, que no es una línea forzada de preparación súper concreta. Y entonces muchas veces el blanco se encuentra en posiciones que todas las jugadas parecen buenas. También os lo digo porque en mis experiencias en partidas clásicas, es que incluso lo jugué contra un par de 2500 que ya tenían experiencia de negras incluso, es que simplemente si sabes cómo sacar las piezas, sabes las posiciones ideales y un poco lo más crítico del blanco, por ejemplo, tras D4, E6, aquí es un poco el punto más crítico de todo el repertorio, digo, a nivel de la Lapín diferida. Porque en función de dónde saque el alfil, haremos un plan distinto, ¿no? Por ejemplo, alfil E2, que es la más normal. Aquí haremos caballo F6 y en roque, aquí por ejemplo, un concepto que muchas veces amenaza el blanco es caballo E5 y alfil F3. Que esto, si os imagináis mucho, de hecho he estado ya prácticamente casi 10 minutos sin mencionarlo, se parece mucho a una catalana. Que este alfil es muy fuerte, presiona B7, este alfil no sale de C6, hay de C8, nos cuesta desarrollar el flanco de dama. Entonces aquí contra este orden haremos C por D4 y tras peón por caballo C6. De hecho hace poco una de las partidas modelo que tengo es de Iturrizaga, que es un concurso aquí del hiperacelerado también. Y entonces dice, mira, pues voy cogiendo el testigo en este sentido. Y la idea es evitar caballo E5 y la idea es que ahora el blanco, pues por ejemplo este alfil no está tan desarrollado como en D3. Entonces, por ejemplo, si ahora, imaginaos, en vez de alfil E2 os digo alfil D3, caballo F6, enroque. ¿Y ahora cuál hacemos? ¿Ahora hacemos también peón por y caballo C6? Ahora no tanto, porque el alfil en D3 está bien y este caballo quiere salir por aquí. Entonces, en general, los casos más habituales, de hecho así fue la partida que jugué en Bundesliga,
y 0 alfil E7. Luego, aquí por ejemplo, analizo 4 jugadas como ejemplo de cómo sacar las piezas del blanco, ¿vale? Muchas veces analizo más jugadas simplemente para dar ejemplos, para ponernos un pequeño test, ¿sí? No a nivel de memorización. ¿Por qué hago el inciso esto? Porque aquí, incluso habiendo puesto tantas, el otro día me hicieron otra, que es caballo de 2, ¿sí? Que no la tengo aquí, pero que los principios, y tuve que pensar un rato para aplicar los principios que tenía este curso, ¿no? Que si el caballo va aquí, hay alguna variante que hacemos B5 muy pronto, ¿vale? Pero sobre todo con el caballo en A3. Pero claro, si hacemos B5 muy pronto, tenemos problemas con A4. Eh, si nos hacen caballo C4, hay que vigilar con el doble en B6. De hecho, acabé jugando en Roque y contra caballo C4, caballo D7 y bueno, y A4, B6 y en general esta posición es muy buena. Uno de los principios más importantes que debéis saber es la estructura ideal. Por ejemplo, C4 es muy habitual y aquí hacer caballo C3. Porque hacer C4, poner el caballo aquí y poner los dos caballos en el centro. Esto es uno de los planes más habituales. Entonces tenemos que entender cómo desarrollar las piezas. Si sacamos las piezas así, nos quedamos con ventaja. Básicamente es el principio general de todas estas estructuras. De hecho, a mí me pasé en la partida, estuve cerca de ahí y me quedé en una posición bastante buena, cerca de la igualdad. Y, por ejemplo, mi rival no me llegó a dejar consolidar todas estas piezas, ¿no? Pero en online muchas veces acabo quedándome con todo esto, el alfil en D6, poner las torres en D8. Y la principal gracia es que esta posición, ninguno de sus caballos tiene saltos, ninguna de sus piezas acaba de coordinar hacia ningún flanco. Y a partir de aquí tenemos muchas opciones para ir simplemente mejorando las piezas y desde una posición muy segura ir avanzando. También es lo que me he dado cuenta, que muchas veces el rival se estampa solo. Y es lo que os digo, que las variantes más importantes y que más quizá molestan contra la Lapín, o sea, la Lapín diferida, también son las que el blanco tiene que ser más ambicioso. Entonces, a mí personalmente, cuando me juegan la Lapín, pues yo prefiero que me intenten atacar, no que me cambien todas las fichas. ¿Sí? Ahí te estoy mirando, Jerez. Entonces, esto será uno de los puntos más importantes dentro de la PIN. Entonces, por ejemplo, si nos hacen el primer capítulo es la PIN, pero como podéis comprender, no me parecía lógico. O sea, también os cuento un poco otras opciones que tengáis aquí. Por encima en el vídeo os digo, pues yo qué sé. Yo he jugado D5 y G6, que creo que es la que recomienda Iturrizaga. He jugado también caballo F6 y caballo D5, que esta personalmente no me hace tanta ilusión porque hay hay muchísima teoría también. También he jugado A6 directamente y la idea contra D4 es esta. Esta me parece muy interesante a nivel práctico. ¿Tú sabrías responderla con blancas? ¿No? Pues ya la puedes intentar. Porque al final aquí, tus siguientes jugadas no te tengo que decir nada realmente. Si hace 5, pues sabes que el caballo irá aquí y el alfil irá fuera. Si me comen, pues sabes que irías a comerte el peón. Entonces, me parece interesante a nivel conceptual, ¿sí? Entonces, pero nuestra idea será jugar D5 y a peón por dama por. Y aquí simplemente ir jugando KF6 D6 y en algún momento transponer con A6. O sea, no le veo sentido a darte una contra la pin diferida y otra con la pin. Esto es un concepto muy importante, por eso quiero dejarlo al principio, porque realmente el blanco es bastante probable que lo haga. Es una cosa que en general yo sabía desde hace 10 años, de hecho lo recomendaba en Salobreña cuando íbamos con los campeonatos de edades y tal. Era bastante cómodo. Entonces es un plan bastante habitual. Aquí, pues bueno, por ejemplo, este capítulo es bastante corto porque simplemente me refiero a las variantes que no transponen. Entonces, yo qué sé, vigilar con KA3, KC4, KF3. También, lo que me gusta mucho de esto es que no hay que memorizar nada. Últimamente la PIN, lo que veo que mucha gente se mete en follones increíbles con negras. Entonces, a mí me gusta porque es como todos los principios son los mismos. Haremos esto y más adelante lucharemos contra el peón aislado. Y ya está. Tampoco volvernos locos, ¿sí? Y ya os digo yo que, por experiencia, lo he intentado todo. Contra la Lapín hay que tranquilizarse e ir a una partida un poco más larga. Si intentas buscar contrajuego rápidamente y dices, no, mejor Lapín, tengo que hacer algo, pues te vas a volver loco. Esto para lo que hace la Lapín, que bueno, es una de las variantes que más os vais a encontrar. Luego también, en otro orden de jugadas, es muy habitual encontrar la cerrada. La cerrada con KC3. Es una de las variantes también más típicas al empezar, de hecho yo la recomiendo bastante.
Y una de las cosas que me gusta de A6, que siempre me ha gustado, de hecho A6 la he jugado desde que tengo memoria, porque como jugaba Naidorf, A6 es una jugada que puedes hacer. Pero, por ejemplo, si te hacen KF3, puedes hacer D6. Aquí hay 6 jugadas que tengo analizadas. KF3 la tocamos en otro... Vendría a ser la cerrada diferida, que la tengo en un capítulo distinto. Un poco porque engloba muchísimas más variantes. Aquí he preferido que el blanco escoja variantes en que no termine jugando D4 bastante pronto. Excepto, principalmente, algunas jugadas sorprendentes como D4. Porque estas ideas de dama por D4 están muy de moda. Básicamente son bastante prácticas. El blanco quita la dama y luego a partir de ahí juega bastante sencillo. ¿Por qué D4 está tan de moda? Porque también está de moda incluso de negras. De hecho, hace nada en Bundesliga mismo es una idea bastante típica jugar aquí D5. Meter D5 y jugar dama por y jugar... No sé si es una pseudo escandinava, no sé cómo mencionarlo. Entonces, es bastante temático incluso con tiempos de menos. Entonces, imaginaos con tiempos de más. Entonces, este tema, estos de cuadros, cada vez los vais a ver más. Entonces, os doy muchos ejemplos de cómo contrarrestarlos. Son unas variantes que realmente hace poco no estaban de moda. Y yo me acuerdo en un campeonato de España, ya hace en 2018 debía ser, que me acuerdo preparar esto. Con un jugador de blancas, KF3 y contra cualquier jugada D4. Y así es una manera de enfocar el repertorio bastante práctico. Excepto KF6, que ahí quizá haces alfil B5 o F4, que por ejemplo ahí el Grand Prix es bueno. Entonces aquí, aparte del D4 este extraño, que bueno, ya lo veréis en el curso y que bueno, analizamos, yo qué sé, si dama aquí, un poco las diferencias, los planes del blanco, lo que quiere obtener un poco. Lo más importante es, por ejemplo, Grand Prix. A nivel de iniciación, el Grand Prix es una defensa, un ataque Grand Prix que se juega mucho con blancas. Y la idea principal es sacar este alfil por aquí. Pero, en este caso, no lo vamos a dejar y vamos a jugar B5. Vale. Entonces este alfil va a quedar bastante enterrado. ¿Por qué jugamos B5? Porque el caballo está en C3, ¿vale? Hago ahínco en este concepto porque realmente estará por todo lo largo del curso, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la única que me parece peligrosa es D4. Y este tipo de posiciones, por ejemplo, son bastante interesantes porque muchas veces los jugadores claro, tú imagínate, ¿no? Juegas Grand Prix, siempre sacas el alfil por fuera y aquí no sabes qué hacer. Pues mejor, en mi opinión, a nivel de preparación, pues cambiar radicalmente la preparación y decir, bueno, pues voy a jugar otro perfil de posición distinta, pero que es única de esta variante, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, pasarse a jugar cerrada, pues es un poco extraño, con el peón ya en F4 definido. Que bueno, que también lo analizamos por transposición, ¿eh? Que no os preocupéis, pero lo tendréis en otro orden. Entonces, aquí, por ejemplo, pequeños detalles de apertura que me gusta decir. Aquí cae C6 no es el fin del mundo, pero, por ejemplo, alfil B7 tiene mucho sentido. Ya que aquí, muchas veces, en este tipo de estructuras de Kan, de O'Kelly, vamos a jugar como la Kan, precisamente. Que vamos a poner los peones así, vamos a jugar dama C7, y este es un muy buen ejemplo de satisfacción, ¿cómo se diría? De demorar un poco la satisfacción, porque ahora, como amenazamos alfil C5, el blanco tiene que sacar la dama, y entonces aquí, por ejemplo, hacer D6 y sacar los caballos por aquí es mucho más eficiente. En este caballo puede ir por aquí, este puede molestar luego, puede coordinarse mejor con las piezas. El alfil sigue disputando esta diagonal, ¿no? Y aquí tenemos el peón. Luego también es eso, se profundiza un poco más, se ven partidas modelo que ayudan un poco para ayudar con los órdenes, sobre todo, muchas veces. Entonces, lo más normal aquí es que os encontréis con G3. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, lo que me parece más importante de G3 es alfil G2, D3, y aquí hay muchos planes del blanco que son peligrosos y uno que me acuerdo que recomendaba mucho era este, porque es muy sencillo. Es muy fácil que el negro toque este peón y ya de golpe este plan sea muy fuerte. De hecho, esto imagino que también lo recomienda Miguelito porque precisamente una de las partidas que comento es suya contra el Open de Menorca. Y la cosa es que, bueno, él hizo un poco toda la línea teórica, pero llegó a un punto que no, que todo se giró y de hecho terminó perdiendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que he intentado profundizar un poco más para que veáis que, bueno, cuáles son un poco los principios. La idea más importante es demorar el flanco de rey y esperar a que nos hagan F4 o que consoliden algo. Y entonces ir haciendo como jugadas de espera.
También una cosa que me gusta mucho en este curso es que hemos intentado hacer un montón de ejemplos, ¿vale? Los ejemplos no son tanto para que memoricéis, sino que son ejemplos dinámicos, ejemplos, yo creo que los toméis como problemas, ¿no? Por ejemplo, E5. E5 es una jugada muy típica, porque el blanco quiere dar a vida a sus dos piezas. De hecho, os la encontraréis tanto si el alfil está por G2 como si está por D3, más adelante en las posiciones que ya veremos. Entonces, este E5 es muy típico responderlo de una manera. No sé si lo sabéis, si podéis parar y pensar un poco, pero aquí la idea es que, por ejemplo, hacer dama C7 para hacer forzar más o menos torre 1 y aquí hacer F5. Es un tema que está en prácticamente todas las variantes que son más que una Ukeli, se parecen más a una Can. Porque la Can es la siciliana con E6 A6. ¿Vale? Entonces, en vez de A6 directo. Entonces, este tipo de jugadas, este tipo de planes los tocaremos un montón. Y más que ver un montón de órdenes para que memoricéis, veremos un montón de ejemplos para que veáis, vale, aquí puedo reaccionar con F5. ¿Cuál es la gracia? Que si te comen, pues comes de caballo y ya has desarrollado y has quitado un peón del centro, ¿no? Y si no te comen, controlas las casillas centrales clave, ¿no? Entonces, y aquí, por ejemplo, yo sé, muchas veces analizamos variantes salvajes, que bueno, también os pueden servir para el blanco. Eso también es una cosa que siempre animo. Bueno, por ejemplo, aquí cae F4. Aquí, si jugáis G6, que parece súper normal, por ejemplo, para defender a H5, aquí cae D5 es un cañón. Pero, por ejemplo, esto me parece muy difícil, ¿no? Y C3 y resulta que no hay manera de coordinar las piezas negras. Te voy a hacer D4 y te voy a aplastar poco a poco, ¿no? No te puedes mover, no te puedes enrocar, no puedes sacar el caballo G8, no puedes sacar nada, ¿no? Y esto es más para que aprendáis de ajedrez moderno. ¿Qué quiere decir? Este tipo de sacrificios, iniciativa, buscar jugadas de ataque y también os puede servir eso para color cambiado. Si sabéis que utiliza la O'Kelly, pues mira, también lo podéis planear. Y por ejemplo, calle de 4 está muy bien y precisamente el negro hace un gambito, ¿no? Devuelve, pero aquí tenemos un montón de cosas a cambio. Primero, el doble en C2, calle por C2 nos garantiza prácticamente ganar la calidad de vuelta. Y si no ganamos la calidad, a nivel estructural estamos muy bien. Y además, el tema del alfil por G2 y dama B7 y presionar por la diagonal con KF3 también nos da mucho contrajuego, ¿no? Entonces eso, es también nuevamente no quiero, no, para mí no tendría sentido que esto os lo toméis como una clase de memorización. Yo no me preparo todo esto antes de jugar una partida, no tiene sentido. No lo preparo a mis alumnos, no les enseño para nada tanto como hay en este curso, ¿vale? En el sentido que muchas veces con las ideas principales donde van las piezas ya con eso tiro, pero os doy muchos ejemplos prácticos para que, bueno, podáis entrenarlos, podáis jugarlos contra el Lichess, por ejemplo, o contra, no sé, una cosa que me gusta mucho últimamente es eso, que aquí, por ejemplo, ya lo puedo hacer. Aquí no lo veréis, pero por ejemplo, en darle a continuar desde aquí o a jugar desde esta posición, eso lo podéis hacer mucho. Podéis poner el nivel incluso de la máquina. Y eso a mí me parece muy, muy bueno, porque muchas veces diréis, ah, sí, no, yo lo entiendo. Luego lo ponéis y 3 jugadas después estáis perdidos. Y es como, quizá no lo entiendo tanto, ¿no? Si más o menos aguantáis 5 o 6 jugadas, pues significa que más o menos entendéis la tendencia, ¿no? Entonces, yo siempre abogo por mucha más práctica que no memorizar. Y en especial una cosa como la O'Kelly. Porque ya veréis que el perfil de posiciones va a ir cambiando bastante, ¿no? Aquí, de hecho, el negro está bastante bien. Entonces, dentro de la cerrada hay algunas... habrá más variantes y tendremos, bueno, tocaremos muchas cosas curiosas. Por ejemplo, una de las líneas más críticas es este torre 1, que, bueno, es este... También esto os lo quiero contar porque si sabéis de alguien que juega esto, este torre 1 es un cañón. La idea muchas veces es meter caballo de 5. Es uno de los principales problemas de la O'Kelly. Sobre todo más que de la O'Kelly, de la Can, ¿no? De cuando tenemos este tipo de estructuras, el blanco muchas veces busca este tipo de sacrificios, ¿vale? Entonces, esto es una de las cosas más importantes que tenéis que tener en cuenta. Que, por ejemplo, si os juegan con T4, muchas veces tendréis que hacer B4 primero para poder sacar este caballo. O, por ejemplo, yo recientemente contra Marta García jugué peón por y caballo C6, una partida que tenéis también analizada, que es una manera de salir un poco de las líneas más críticas, ¿no? Ahí, por ejemplo, lo que sí que hay que evitar es, imaginad torre D1, aquí recomiendo D6,
Y a D4, por ejemplo, comer sería un error bastante grave, ¿vale? Aquí voy a ejemplificar. Esto es ventaja decisiva blanca, ¿vale? Entonces, esto es lo más delicado un poco de este tipo de posiciones. Aquí, por ejemplo, dama C7, que parece normal porque nos están metiendo E5 muchas veces, con ataque descubierto a este alfil, que es uno de los temas también más habituales. Y aquí A4, muy típico del blanco, para forzar B4 o para forzar que luego esta torre pueda entrar. Y aquí, por ejemplo, cae D5. Y aquí te lo comes, si te lo comes de peón, ya comes de peón y el rey, si, por ejemplo, si peón por, y si el rey se va por aquí, pues simplemente partida de ataque bastante cómoda porque el rey siempre estará mal. Por eso veis la gracia de haber intercalado a 4. Y si hago alfil E7, caballo F5 y nos van a ganar la pieza. Este es el principal concepto de este caballo de 5. Entonces todo revuelve bastante en controlar estos caballos de 5. De hecho, en este caso, y por ejemplo, si intentamos comer de pieza, esto de hecho es una partida de Niemann con negras del año pasado, entonces no es algo tampoco tan extraño que caiga, ¿vale? Y aquí, pues, por ejemplo, el blanco, veis que domina por todo el tablero. Y de hecho se quedó totalmente ganado, ¿no? Esto era Mauricio con blancas. Entonces, esto es un poco lo más preocupante. Yo ya, esto era lo más preocupante cuando yo jugaba en los subs, en sub 16 y todo eso. Entonces, esto no ha cambiado mucho, es un poco las líneas que tenéis que tener más en cuenta, ¿no? Entonces, dentro de la cerrada, eso, me parecen un poco las dos más peligrosas, por decirlo así. Luego, finalmente, una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta en este curso es la variante con C4, ¿vale? Aquí, aquí C4 es un poco la línea más crítica, la que, bueno, la que recomienda el módulo. De hecho, también aprovecho para presentaros mi taza, si no la habéis visto. Y la idea de este C4 es que, bueno, el A6 ha quedado un poco raro y si ahora intentáramos jugar más o menos normal, pues se quedaría un esquema Maroczy, que en general es bastante bueno para el blanco. Aquí no podemos hacer como el hiper acelerado, que el negro juega un poco más hacia el centro. Hemos hecho un A6 que muchas veces sí que en general hacer A6 B5 en un futuro es uno de los planes contra el Maroczy, pero digamos que es muy poco flexible, ¿vale? Entonces aquí la principal clave de este tipo de estructuras es cómo jugar esto, que es jugar caballo C6. Otra opción que puede ser interesante, si ya jugáis Can o ya jugáis este tipo de sicilianos, es intentar jugar el erizo. Pero bueno, el erizo ha bajado, ya no está tan de moda. A mí no me parece tan malo, pero es bastante peligroso hoy en día. Es jugar E6 y jugar este tipo de estructuras que, bueno, por ejemplo, Josito, tenéis muchas partidas de Josito que juega siempre estas sicilianas, se queda en una posición bastante turbia, pero no está mal, ¿no? José Herrera de las Canarias, por ejemplo. Y entonces, y lo jugó, por ejemplo, en la Olimpiada pasada, lo jugó Carlsen. Y estoy viendo que últimamente lo juega más gente. Digo, por muchos con la orden de E6. Y entonces puede tener su gracia. El E6 a 6 lo está jugando bastante gente. Entonces puede ser una manera de flexionar hacia otras aperturas, ¿vale? Aquí en este caso nos vamos a referir más a las líneas principales con caballo C6, D4 peón por, caballo por y aquí E5. Esta será nuestra idea. Aquí también podéis hacer caballo F6, caballo C3 y E5. Creo que es más o menos lo mismo. Pero la idea principal será E5. Y vamos a seguir un poco los mismos principios de la abierta normal. Queremos sacar el alfil y luego cerrar la estructura. ¿Sí? Aquí hay un montón de variantes y la línea principal es caballo F5. Casi cualquier jugada de caballo también la analizamos en un capítulo separado, pero en general el principio va a ser sacar el alfil de fuera, tanto B4 o C5, en función de lo que nos dejen, ¿no? Por ejemplo, caballo B3, pues alfil 4 jaque. Caballo C2, pues alfil C5. Y nos vamos adaptando un poco y luego cerramos la estructura. Y a partir de ahí, pues bueno, en general tenemos... El principal problema muchas veces del Maroczy es que tenemos un alfil tonto o tenemos mucha pasividad, pero aquí, por ejemplo, como ya hemos sacado el alfil bueno, de hecho es el blanco el que tiene que vigilar no quedarse con un alfil muy tonto. Sí, un poco uno de los objetivos también del Maroczy más convencional con G6, ¿no? Que te acabes quedando, el blanco se acaba quedando con todo en blanco. Entonces, aquí KF5 es la única línea que considero realmente crítica.
Nuevamente aquí también podéis intercalar caballo F6, caballo C3, pero hacemos D5 un poco para simplificar. Y este es un poco el plan más controversial, por decirlo así, en esta variante. Ahí, por ejemplo, dama por D5 es bastante mala. Podéis hacer incluso dama C7. La idea es que tenemos mucha iniciativa con el desarrollo de piezas. Sale el alfil, sale la torre, sale el caballo. Entonces aquí se queda ya bastante peor el blanco, por ejemplo, con alfil por F5. O sea, todas son buenas aquí. Dama por, alfil por. O sea, la idea es que tenemos caminos de desarrollo para todas las piezas y el blanco está todavía bastante lento. Entonces, alfil por F5, dama por, caballo B4, por ejemplo, y caballo E7. Y vamos a comer este peón, este caballo de A3. Vais a ver que no puede moverse en toda la partida. No puede ni volver para atrás, ni moverse para ningún lado. Y aquí simplemente pues, nos vamos a quedar con un desarrollo bastante más fácil. ¿Sí? Peón por D5 es la línea crítica, alfil por. Aquí peón por F5 es la única jugada que realmente interesa. Y aquí caballo D4. Y esto es un poco la línea más complicada que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son los principios de esta variante? Queremos, en general, enrocar rápido, ¿vale? No queremos entretenernos comiendo el peón de D5 muy rápido, porque entonces el blanco nos va a presionar por las casillas blancas. Eso como principio general. Y luego tenemos un caballo bastante fuerte aquí. Pero luego en general los planes tienden a converger en cosas bastante sencillas. Rollo coordinar las piezas y todo esto. Luego, hay algunas variantes súper salvajes, ¿vale? Entonces aquí, de hecho, en este capítulo sí analizaríamos la variante más principal. Ahí, por ejemplo, aprender las diferencias entre... Aquí, por ejemplo, alfil 7 es la buena, ¿no? Aprender las diferencias que comer demasiado pronto, pues nos van a molestar en B7. Entonces, pero bueno, por ejemplo, lo que también quiero animaros un poco es que probéis online con mezclar órdenes. ¿Por qué? Porque aquí, incluso aquí, por ejemplo, caballo F6 y torre A7 para hacer torre D7, este plan está en casi todas las variantes de esta línea, existe. Ahí, por ejemplo, no funciona bien por dama 4 jaque. Pero si nos hacen dama 4 jaque ya estamos bien, ¿vale? O sea, digo que a veces hay cierta... Imaginaos que tenéis un rival que os hacen toda la línea principal hasta el final. Hay bastantes variantes, me he dado cuenta en este tipo de variante. Bueno, aquí después de caballo F6. Que podemos hacer una subóptima, luego ahora veréis un caso bastante bestia, y quedarnos con una posición interesante, ¿no? De hecho aquí, en este capítulo, pues caballo F6, G4, esta es una de las variantes más bestias del ajedrez, ¿vale? La línea principal es una salvajada, tras H5, y aquí, por ejemplo, una jugada que el módulo diría, pues, esto es malo, ¿vale? Esta, por ejemplo, me parece bastante interesante, este caballo B6, por ejemplo. No sé si... le he puesto este ejercicio a bastantes jugadores y no sé si sabrían encontrar la secuencia más adecuada. Esto, por ejemplo, es interesante. Luego aquí... aquí, por ejemplo, sí que hay que vigilar con bastantes temas, ¿no? Yo sé, ¿no? Es bastante fácil que los confundamos. Yo sé que caballo por aquí... Pues aquí estamos totalmente perdidos. Porque el caballo no tiene la casilla de 4, el alfil es muy fuerte, la posición está demasiado abierta, nos vamos a quedar con el rey del centro. Pero aquí hay que hacer alfil B4. En general, casi todas las soluciones es priorizar desarrollo. Y aquí, por ejemplo, este para mí es el mejor ejemplo de que hay muchas jugadas que el módulo puede criticar, pero que a la práctica son muy interesantes y te pueden añadir variantes. Primero de todo, aquí caballo F4, que es la principal, es buena. Si tú te memorizas esto, tiene más riesgo el blanco que el negro. Es mi opinión. O sea, no es que G4 sea una que hay que memorizar todo y si no lo sabemos perdemos. El blanco tiene que memorizar más, en mi opinión. Pero, por ejemplo, tenemos bastantes opciones como caballo B6 es interesante, pero aquí es un poco demasiado interesante, por decirlo así. Pero, por ejemplo, alfil por C3 me hace muchísimas gracias. Es una de las variantes que quería comentar cuando me dijeron de hacer este tipo de vídeo. Porque es esto, quiero que lo sepáis todo, ¿vale? Esta es la variante más lineal que he visto en mi vida. ¿Qué quiere decir? Que el blanco, para mantener la ventaja, tiene que encontrar las siguientes... creo que en la partida comentada incluso encontré más. Pero al menos las siguientes 15 jugadas. Entonces, la idea es que aquí cae por F5 y... bueno, no sé si para vosotros, a mí no me parece evidente cómo tiene que jugar el blanco. En Roque parece normal, en Roque ya nos quedamos mejor. Aquí la jugada es dama 4.
Y a B5, dama E4. Vale, amenazas, jaques, capturas, muy bien. Yo me lo defiendo. Vale, dama por E5, ¿vale? Nada de torre D1 que puede parecer buena. No, dama por E5, ¿vale? Enroque. Y aquí, aquí, claro, te están haciendo torre 8. Bueno, y también es que el blanco tiene una estructura muy mala. Entonces, en la medida que consolidemos con negras, podremos luego trabajar. Por eso me parecía también interesante a nivel práctico decir, oye, si el blanco hace un error, el blanco está bastante abierto. No es que nosotros no tenemos debilidades, tenemos todas las piezas más o menos. Enroque largo, única jugada para mantener la ventaja. Torre C8, alfil E3, única jugada para mantener la ventaja. Y este caballo va a caer, ¿vale? Pero bueno, dama 5. Alfil por D5. Única jugada para meter la ventaja. Caballo por. Torre por D5. Única jugada para meter la ventaja. Si dama por, pues ya podríamos hacer, por ejemplo, algún continuo. ¿Sí? Y torre por, y aquí dama por A2. ¿Y aquí qué? Con blancas, ¿qué hacéis? Te estoy haciendo B4. O sea, yo veo bastante factible que aquí alguien, no sé, en pánico. Es que claro, te estoy haciendo B4 y además te estoy haciendo dama jaque y dama por torre. O no sé, yo veo que es bastante fácil que el blanco tenga pánico en este tipo de posiciones o no entre en todo esto. A mí, yo me vería bastante confiado hasta contra un 2400 o 2500 entrar en este tipo de posiciones. Para aquí la única que mantiene la ventaja es G6. Y es directamente ignorar que te van a comer la torre cuando van a hacer B4. Ahí, por ejemplo, si dama 1, la idea es que dama por, alfil D4 y te estoy dando mate, ¿no? Si, por ejemplo, aquí el blanco hace alfil D4, aquí imagino que tendremos continuos simplemente. Podemos ir dando jaques. Porque el problema que tiene el blanco es que cuando el rey pase a la columna E, pues seguramente tengamos torre 8. Esto, por ejemplo, es un tema táctico, ¿no? Y aquí, por ejemplo, G6, B4. Aquí, como, bueno, estoy atacando por aquí, no... De momento alfil D4 sigue teniendo este tipo de continuo. Y aquí torre A5, única jugada para mantener la ventaja. Y aquí torre por C3, dama por, única jugada para mantener la ventaja, única. Y aquí, de hecho, seguí un poco más hasta la 36, estamos en la 28. Y el blanco tenía que seguir haciendo únicas para tener 0,50 de ventaja, ¿no? Entonces, este es uno de los, yo creo que ejemplifica muy bien cómo estas variantes tan críticas también hay opciones para salir y que, bueno, el blanco tiene que encontrar un montón. ¿Cuál es la cosa más diferencial que creo que es importante tener en cuenta? Hay sicilianas que el modo lo critica mucho más, pero que investigamos mucho más profundamente. Por ejemplo, una de las sicilianas que está más de moda, que es más salvaje, es esta. Y aquí, este tipo de posiciones. Esto lo critica muchísimo el módulo. Entonces el blanco dice, da muchísima ventaja. Pero a la práctica y también si analizamos profundamente tenemos muchas ventajas con blancas. Entonces quiero hacer con negras. El negro pues más o menos está bien. Pero hay un montón de variantes interesantes. Se sacrifica una pieza y el blanco tiene que encontrar 10 finas. ¿Sí? Entonces también, sobre todo en las partidas modelo, intentaré que en el curso en sí no os quedéis con, pero a ver, Álvaro, ¿cuál hago? No, os daré unas leyes principales y ahí os diré, y además en las partidas modelo aprovecho para comentaros otras variantes o otras ideas que puedan ser bastante útiles, ¿vale? Esto para lo que hace un poco la línea principal, que bueno, que en general a niveles iniciales no los vais a encontrar mucho. Pero bueno, para niveles más profesionales sí que realmente os puede servir un poco, bastante esta variante, que es, bueno, son mis análisis básicamente. Entonces no, ya lo hice con la catalana, de hecho me lo preguntan muchas veces, ¿no? Álvaro, pero si tú publicas tu curso, luego lo vas a jugar. Digo, hombre, lo hice con la catalana durante 2 años y mucha gente ni se había enterado, ni grandes maestros de élite, ¿no? Me acuerdo con Mijal Sarin, ¿no? Que le dice, no, sí, esto lo tengo en mi curso. Y dice, ¿qué curso? Y ya llevaba 2 años publicado, ¿no? Y eso también es para bueno, que al final hay tantos cursos que bueno, no pasa nada. Luego, más cosas. Luego también hay un montón de jugadas extrañas que tiene el blanco, que bueno, que también las tenemos analizadas. Por ejemplo, todo lo que sería el gambito morra. Como A6 es una jugada útil en general. Entonces, vamos a jugar también C3 y jugar este tipo de posiciones.
También hago especial ahínco en dar ejemplos prácticos de cómo jugar estas posiciones. Por ejemplo, aquí mucha gente me he encontrado online que vamos a jugar con A6, E6, también para cubrir los órdenes de jugadas, porque por ejemplo si nos hacen, imaginaos, ¿no? Que nos hacen, en vez de D4 directas, nos hacen KF3, y aquí el blanco dice, ah, pues ahora te hago el gambito, ¿no? Entonces el A6 realmente nos es útil en ambos casos, ¿sí? No pasa nada. Entonces aquí, por eso prefiero hacer A6 directa y así ya nos olvidamos de otras posiciones, ¿no? Ahí, por ejemplo, la gran mayoría de gente te va a jugar con el C4 y aquí ya estás mejor. Entonces, bastante mejor, porque este alfil no pinta nada en esta estructura y tras alfil B7, torre C8 y caballo A5 tenemos ya muchísimo desarrollo. Estos caballos no saltan a algún lado. Por ejemplo, esto. De hecho, esta es una partida que seguimos de aquí torre C8 para luego sacar el flanco de rey, que en general es lo que tendremos más problemas, ¿no? Esto es una partida de Sieleki, que Sieleki hizo un curso también de la Ukeli en su día y bueno, y bastante más denso, creo, en mi opinión, pero muchos de los principios se mantienen bastante, obviamente. Entonces, en este caso, en general, el blanco te va a jugar con alfil F4. Y una de las cosas que, para aprovechar estas casillas negras y alfil E2, esto es un poco lo más sofisticado. Y una de las cosas que me gusta mucho aquí hacer en los cursos es, por ejemplo, este tipo de posición, ¿no? Que el blanco ha puesto todas las piezas bien. Pues aquí te analizo 6 jugadas del negro para que veas cómo te ataca, cómo te gana, cómo funcionan estas coordinaciones de piezas. Y esto es más o menos lo ideal del blanco, este tipo de estructura, ¿vale? Entonces también nos sirve, y también lo hago en varias variantes, para entender qué riesgos o cómo combinan las piezas rivales. Conceptos como acumulación de piezas, conceptos como piezas alejadas. Por ejemplo, aquí el caballo de B8 y la torre de A8 todavía no están jugando, por lo tanto el blanco tiene bastantes opciones de sacrificar. Por ejemplo, aquí, ¿no? Yo qué sé, aquí esta variante, alfil por H7, caballo G5, dama por, cadenas de sacrificios, caballo 4, vienen las torres, vienen las piezas, ¿no? No, es publicidad encubierta de que jugáis también el gambito. De hecho, lo jugué, me acuerdo, en un Title Tuesday. Dije, va, me voy a poner a jugar el gambito morro. Metí unas hostias a gente, a GMs y tal. O sea, es una apertura que, honestamente, me parece muy interesante. De hecho, hay un seguidor en Twitch que siempre me la juega y cada vez se la prepara más y me mete tubazos increíbles. Es interesante y sigue un poco todos los principios que también sigue mi curso de la Ukeli, que es priorizar el desarrollo de piezas, la coordinación entre piezas y básicamente no intentar memorizar tanto y tantas sutilezas, sino agilizar este tipo de desarrollo. Entonces, por ejemplo, esta posición yo sé, es imposible de recordar, ¿vale? No vais a llegar aquí, ¿vale? De hecho, no recomiendo esta jugada. KF6 digo, esta jugada no es mala realmente, pero entra en la idea oculta del black. De hecho, aquí la mejor jugada es KH5 directo, por ejemplo. Pues en este caso nos adelantamos a las ideas de E5 del blanco. Y ahora, por ejemplo, hacer KF6 y si nos juega E5, ¿qué tema estratégico hemos visto ya en este vídeo un montón de veces? F5, ¿vale? Entonces, un poco daros todos estos recursos para que, bueno, no para que memoricéis, sino para que los tengáis, que son bastante típicos de estas posiciones, ¿vale? Además, obviamente, en este curso analizaremos pues jugadas más random, yo sé, por ejemplo, Atris. Como estoy haciendo un curso de E4, que bueno, saldrá publicado cuando faltará mucho, también analizo un poco órdenes raros, caballo A3, incluso jugadas absurdas como H3. Tampoco, a ver, no les doy mucha coba, pero sí que, por ejemplo, una sección que sí que me parece más importante es todos los fianquetos con G3 y B3. Y muchas de estas posiciones intento. Si tiene sentido jugar como la Ukeli, pues lo juego, pero si no tiene sentido, cambiamos un poco el sistema. Creo que uno de los casos más importantes, bueno, creo que B3 es uno de ellos que siempre me ha gustado mucho G6, porque A6 no tiene mucho sentido en este caso. Esta es una recomendación bastante estándar en la mayoría de cursos de siciliano, que funciona muy bien este G6. Y por ejemplo, otras opciones es el abierta. Aquí, por ejemplo, E4, E5, F3, A6 y ahí, por ejemplo, B3, ¿no? Claro, aquí hacer B5 nuevamente. No, el blanco no ha hecho KF3, no tiene tanto sentido.
Ahí, por ejemplo, me parece más lógico hacer D6 y si alfil B2, pues E5 y el negro ya se queda mejor. Y este tipo de estructura, que es los cuernos que se dice, también lo buscamos en otras estructuras, que es, por ejemplo, si G3, que también... G3 me la ha hecho Caruana, me la ha hecho Pichot, me la ha hecho Geoffrey Xiong, que es un 2700, me ha jugado un montón de gente, Deac, que también es otro 2700. Por ejemplo, aquí hacer B5 no tiene mucho sentido. Y de hecho, porque no... Y de hecho os recomiendo jugar así con blancas, si hacer dama E2, en roque y torre D1. Y esta expansión realmente no coarta la libertad de ningún caballo. Entonces, aquí por ejemplo, una idea que también recomiendo y que he tenido mucho éxito es E5. En las partidas modelo lo comentamos, que básicamente si el blanco no afina, pues ya ganamos todo el espacio y nos quedamos mucho mejor. ¿Sí? Y jugar este sistema podvínik o de cuernos, que también se llama, ¿no? Entonces eso, es un poco... Es muy práctico, a mí me parece, bueno, eso, tenéis también como herramientas en este curso, tenéis que lo juego un montón de partidas, tenéis, de hecho más adelante en YouTube tenemos previsto publicar como la agrupación de todas las partidas que hemos jugado en los speedruns, solo de la O'Kelly. Entonces de esta manera pues podréis tener un feedback mucho más práctico, veréis bastantes partidas de, vale, te hacen una variante cualquiera, que os digo, me juegan cosas rarísimas. Y al principio también creo que a muchos de vosotros que estáis empezando, decís que es vuestra primera defensa, vais a tener la mayoría de partidas, esas jugadas, y también os van a servir un poco mis comentarios, creo, de decir, vale, vamos a priorizar desarrollo, no vamos a intentar hacer maravillas o cazar una pieza en 4 jugadas, ¿sí? Entonces, eso también creo que complementa muy bien todo este curso, que bueno, si bien aquí, por ejemplo, en esta posición analizo 6 jugadas distintas, por ejemplo, alfil E2, a mí me la han jugado, pero la idea del alfil E2 es, primero, no hacer B5, ¿sí? Aquí os doy un ejemplo de qué pasa si hacéis B5, que podéis salir volando, sino hacer caballo C6, ya veis que es un patrón bastante habitual. Y aquí, por ejemplo, la idea del blanco es este B4, que solo me lo ha hecho Parabian, que es un gran maestro ruso conocido por meter tubos en todas las posiciones. Esto no lo va a hacer nadie. Y aún así me quedé mejor 3 jugadas después, ¿vale? Simplemente defendiendo las piezas y recolocando, ¿no? En este caso, el caballo H6 está bien, porque el alfil está por la otra diagonal. Tenemos la casilla F5. Y aquí, por ejemplo, nuevamente a través de los truquitos o de los ejercicios que podemos tener, aquí iréis encontrando por ejemplo, este caballo D4, evitamos la jugada del rival, bastantes ejemplos prácticos para que podáis entrenar vuestro cálculo, ¿sí? Y también, como siempre, pondremos muchos errores, yo sé, por ejemplo, aquí, ¿qué pasa si te comes el peón? Pues D4, de golpe los caballos están bastante mal, ¿no? Entonces, todos estos problemas tácticos también los tendréis presentes por si los juega o no, ¿vale? Entonces, y también, como estoy disponible, siempre cualquier cosa, pues estaremos aquí. Entonces, finalmente, agradeceros un poco si habéis llegado hasta aquí. Cualquier cosa estaré por redes, estaremos por el curso. Siempre estoy acostumbrado con Chessable de mantener mis cursos y de actualizarlos constantemente. Entonces siempre estoy abierto a nuevas ideas, a contemplar otras posiciones. De hecho, la teoría evoluciona como todo. Pero sí que creo que es bastante completo, que con las partidas modelo, además también es una manera de que si de tanto en tanto me apetece, puedo añadir alguna partida modelo, puedo añadir alguna cosilla. También recordar, al final de todo, que tenéis una clase de prueba gratuita, que tenéis una garantía de 15 días, si no os gusta, si veis que no es vuestro estilo, si decís, hostia, Álvaro, hablas mucho, no sé qué, no me tal, os pones nervioso, lo que sea, pues tenéis esa garantía y que, bueno, eso, que os animo a probarlo al menos, que disfrutéis. Y nada, espero que os guste mucho este curso, que ha estado, y también agradecer un poco a Chess Enigma que me pueda expresar en este canal. Y que nada, espero que la disfrutéis y que realmente os dé muchas victorias. Así que sin más, gracias por todo y nos vemos en el curso. Claro que sí. Accede a las clases de prueba gratuitas de Chess Enigma. Disfruta de vídeos, ejercicios interactivos y un tablero digital para practicar en cualquier lugar y dispositivo. Regístrate gratis y empieza hoy a mejorar tu ajedrez desde casa.